el inicio. Hoy vamos a hablar sobre lo que nosotros somos llamados a hacer. Nosotros como creyentes, hermanos, somos llamados a buscar el rostro de Dios. Ese es uno de los llamados a buscar el rostro de Dios. Si tomamos el libro de 2 de Crónicas 7:14, dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, quiero decirles que toda la semana estuve preparando la prédica, toda la semana. Porque cuando salgo yo aquí ya llevo en la mente y corazón lo que el Señor está colocando para otro día. Toda la semana estuve preparando la prédica y quedan, hermanos, que no es mentira. Ayer en la tarde el Señor me dijo: no, esa no es. Como a las 4 de la tarde me dijo: no, esa no es. Y yo: Señor, pero ya tengo ya. Digo: no, esa no es la palabra. Me tocó volver a comenzar otra enseñanza nueva. El Señor me llevó a esta palabra, 2 de Crónicas, y yo le dije: mira, pero este versículo ya todo el mundo lo sabe. Ya todo el mundo dice: ay, pastor, otra sobre eso, pastor, claro. El Señor dijo: es que eso es lo que necesita el pueblo. Ahora que pasó lo de la pandemia o pasa alguna tragedia, alguna cosa, este versículo es el versículo clave, el versículo bandera. Todo el mundo dice: no, si se humillan, el Señor sana, el Señor quita los terremotos, los huracanes, si se humillan, el Señor quita las inundaciones. O sea, es un versículo clave para nosotros los creyentes, ¿no? Pero si vamos a darnos cuenta, hermanos, es un versículo primordial, o sea, es un fundamento clave que se nos está dando a nosotros como iglesia. Nosotros cada 8 días hacemos las 24 horas de oración, hermano. Y eso me pareció algo bueno, porque yo sé que todos aquí presentes y los ausentes también tienen algo siempre que entregar al Señor. Por más que nosotros queramos pretender ser santos y querer hacer figurar que somos espirituales, siempre hay algo en nuestro corazón, siempre hay algo en nuestro corazón que tenemos que nosotros entregárselo al Señor. El Señor, su palabra nos dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Qué pasa? Que hoy en día la gente busca primero que el Señor sane su tierra. La gente está buscando primero la prosperidad económica, la prosperidad espiritual, está buscando la prosperidad financiera, la salud, está buscando todo lo que desean. Y por último, o si al caso se acuerdan de qué, de buscar el rostro del Señor. Hermanos, todo esto que estamos hablando, la prosperidad económica, material, las finanzas, todo eso son añadiduras. La palabra dice que si primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadido. Pero nosotros, por mala costumbre, siempre queremos primero las añadiduras y luego buscamos el rostro de Dios. Y esta palabra, hermanos, se me hace fundamental, porque nos está diciendo, hermanos, que si el pueblo de Dios se humilla, nos está enseñando algo clave, hermanos, nos está enseñando algo clave. Perdón. Lo principal que encontramos en este pasaje es que tenemos que darnos cuenta, hermanos, que es Dios mismo quien está hablando. Es Dios mismo quien nos está hablando a nosotros. Él mismo con su palabra nos está diciendo cómo acercarnos a Él, cómo recibir algo de Él y cómo buscar su rostro. Y eso es lo que nosotros como iglesia necesitamos, hermanos. Comenzar a buscar el rostro de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice: si mi pueblo que lleva mi nombre, Entonces, por darnos cuenta, hermanos, que estas palabras no son dirigidas para todo el mundo, ¿verdad? Estas palabras que dice: si mi pueblo que lleva mi nombre, no están dirigidas para todo el mundo, ni tampoco están solamente dirigidas para los pastores o para los líderes de la iglesia, ni mucho menos están dirigidas para el pueblo de Dios. Dice: si mi pueblo, estas palabras estaban siendo dirigidas al pueblo de Israel en su tiempo, pero ahora, hoy en día, están dirigidas a nosotros, a su iglesia, están dirigidas a ti y a mí, porque nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Quién de aquí es el pueblo de Dios? ¿Verdad? O sea, esta palabra que estamos hablando hoy va dirigida para ti y para mí. Puede que para los que están en la calle no les llegue, porque es que no son el pueblo de Dios. Ahí dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humillare,
entonces yo oiré. Estas palabras, hermanos, que estamos hablando son para ti y para mí. Y por eso me causó un impacto. Y dije, Señor, esa palabra estoy diciendo es que para la iglesia, para mí, esas fueron para Israel en su tiempo, pero ¿por qué? Pero hoy en día están dirigidas para ti, para mí, para la iglesia, para el pueblo de Dios, para nosotros que proclamamos que Dios es nuestro Señor. Hermanos, ahora veamos qué significa el sí con el cual se inicia este versículo. Este versículo dice, si se humillare mi pueblo. Entonces, el sí es una conjunción o una suposición en virtud de lo cual el concepto que está antes depende del concepto que sigue, ¿verdad? Por ejemplo, dice, si tú llegas antes de las 9, llegas a tiempo a la escuela dominical, ¿verdad? O, por ejemplo, dice, si tú llegas antes de las 10, llegas a tiempo al culto de las 10, ¿verdad? O dice, si tú quieres ser bendecido, busca al Señor. Entonces, es una condición que está colocando. Si yo hago algo, voy a recibir algo, ¿verdad? Entonces, está diciendo el Señor claramente eso. Si tú quieres ser bendecido, busca el reino de Dios. Busca primero el Señor, hermano. Entonces, este versículo en cual estamos hablando hoy, hermano, forma parte del pacto de Dios con Salomón. En los versículos anteriores leemos que Dios habló a Salomón de noche, ¿para qué? Para confirmarle que estaba complacido con la obra que él había realizado al construir ese templo para él, pero dejó bien claro esto, que de ninguna manera nosotros podemos impresionar a Dios con nuestras obras terrenales. No queramos impactar a Dios o desprestar al Señor porque yo hago una obra. No, eso es lo que al Señor menos le interesó. Al Señor lo que le había tocado, lo que le agradó al Señor fue que el corazón, de que la actitud del corazón de Salomón, porque Salomón decidió ofrendar al Señor lo mejor, no permitió mediocridad, él le dio al Señor ¿qué? Con excelencia, humildemente, pero con excelencia. Él nunca se creció y dice, no, es que yo lo voy a hacer, no, él lo hizo humildemente, pero todo con excelencia, como dicen las cosas para el Señor. Nosotros no podemos entregar al Señor el trabajo mediocre, no podemos entregar al Señor el tiempo mediocre, tiene que ser con excelencia, porque estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, estamos ante el Dios Todopoderoso que nos dio la vida, que nos creó y que tiene una promesa para ti y para mí. Por eso no podemos ser nosotros mediocres. Como pueblo de Dios, como creyentes, no podemos ser mediocres, y mucho menos en nuestra oración. Si tú tienes una gran necesidad, si necesitamos, si queremos, si deseamos que Dios en nuestra tierra, necesitamos, hermanos, colocarnos a la altura de la ocasión. Cuando a ti te invitan a una ceremonia o alguna reunión importante, tú no te vas con la ropa de trabajo, ¿verdad? Sino que tú vas a tu casa, te arreglas, te pones bien elegante y quieres ir a llegar allá en ropa adecuada, ¿verdad? Igual pasa con el Señor. Nosotros no podemos darle al Señor las obras o lo que tenemos, lo que nos sobra. Nosotros tenemos que darle al Señor lo mejor. Cuando buscamos el rostro de Dios tenemos que hacer lo mejor. No con tiempo limitado, Señor, porque es que tengo tiempo. No, tenemos que hacer lo mejor. Necesitamos, hermanos, darle a Dios ¿con qué? Con excelencia. Entonces, hermanos, vemos que al Señor lo que le agradó fue la actitud del corazón de Salomón, porque Salomón decidió ofrecerle al Señor lo mejor. Él no permitió nada de mediocridad, sino le ofreció ¿qué? Lo mejor, lo excelente. El versículo 13 nos deja ver que aunque el rey, aunque Salomón tenía un corazón apasionado por el Señor, pero nos deja ver que si el pueblo sigue levantándose en rebeldía y desobediencia, esto no puede pasar desapercibido por los ojos del Señor. Y dice el Señor que Él es justo y santo, pero enviará que diversas adversidades y plagas. Pero vemos el versículo 14, nos deja ver que aún en la tribulación, aún en medio de la tribulación, aún en medio de las consecuencias que nosotros estamos pagando por haber hecho ese acto que no convenía, el Señor cuida a su pueblo, el Señor cuida a nosotros, el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ofrece una maravillosa promesa de ¿qué? De sanidad. Dice en su palabra, cuando existe un arrepentimiento genuino y una total humillación en el corazón ante la soberanía de Dios, Dios comienza a actuar. Necesitamos solamente tener un corazón humilde,
Necesitamos tener, hermanos, un corazón genuino, un corazón dispuesto a adorar a Dios, a buscar a Dios. No necesitamos, Señor, impresionar al Señor, venir a orarle con palabras rebuscadas, adorar la oración y decir amén y nada, porque esa oración es que vacía y hueca. El versículo 14 nos deja ver que en medio de la tribulación, en medio de las consecuencias, Dios nos ofrece a ti y a mí una solución, nos da una salida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos volver a reivindicar. Leamos 2 Crónicas 7, 12 al 14. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue que prosperado. Versículo 12 dice: entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo: yo he oído tu oración. Eso fue lo primero que le dijo. Yo he escuchado, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de ¿qué? De sacrificio. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y busquen mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y que sanaré su tierra. ¿Qué dice el versículo 12? Algo impresionante el versículo 12. Dice: entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Eso quiere decir que cuando vamos al Señor en oración, tenemos que darle lo mejor, porque el Señor escucha nuestra oración. El Señor escucha nuestra oración. Y el Señor lo que dijo a Salomón fue: yo he oído tu oración. Yo he oído tu oración, hermanos. Y es que yo quiero decir, hermanos, que la oración es un privilegio que el Señor nos ha dado a nosotros creyentes. La oración es un arma poderosa, tan poderosa que aún el mismo diablo conoce el poder de la oración. Y por eso es que él quiere impedir a todo lugar que el creyente ore. Porque el diablo, más que nosotros, posee el poder de la oración. Nosotros simplemente vamos a orar, pero no sabemos ni qué estamos haciendo. Pero el diablo sí sabe. ¿Sabe qué le teme el diablo? ¿Sabe qué tiembla el diablo? El diablo tiembla cuando ve un creyente de rodillas, humillado ante el Señor. Porque sabe que este hombre, que este creyente está dirigiendo ¿a quién? A un Dios eterno, un Dios soberano, un Dios glorioso, un Dios majestuoso. Pero la cuestión es que nosotros poco oramos. Ese es el gran problema. La oración es un privilegio para ti y para mí, para todos los creyentes, hermanos. Y quiero decirles la verdad, nosotros los creyentes poco oramos. ¿Por qué? Desafortunadamente, la situación, el medio ambiente, la cultura, en lo que hacemos nos envuelve y nos quita, nos roba el tiempo de oración. Y eso es un plan del diablo, que tú no ores. Que tú no ores con excelencia, que no le entregas lo mejor, sino que simplemente se levanta y diga: Señor, buenos días, gracias por todo, mi bendición del día de hoy, y sale a trabajar. En la noche, Señor, gracias por lo que me diste hoy, por todo, y me he puesto a dormir. Eso no es lo que quiere Dios. Dios está diciendo: si mi pueblo, ¿qué? Se humillare. Hermanos, si nosotros vemos este versículo, vemos que el Señor comienza con algo suave, pero va intensificando que la acción por la que está el Señor hablando. Dice el versículo 14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan. El Señor dice: si se humillan, simplemente reconozcan, reconozcan su pecado, sean nobles y atiendan, y sepan y reconozcan que están obrando mal. Ahí comienza, y dice: y oren. Pero después de orar, ¿qué dice? Busquen mi rostro. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos: buscar el rostro de Dios. No solamente venir y decirle: Señor, no, buscar. Alguien decía por ahí: ¿cuánto tiempo oras tú? Decía: yo oro 1 minuto, pero duro 29 buscando el rostro de Dios. Y esa es la gracia. Que nuestra oración, nosotros estemos buscando el rostro de Dios, que nosotros podamos contemplar el rostro de Dios, que podamos entender y ver la grandeza de ese Señor. Entonces, decíamos que Satanás tiembla cuando ve a un cristiano de rodillas.
Satanás tiembla porque él sabe el poder de la oración. Cuando oramos, nos dirigimos, hermanos, a un Dios que eterno, soberano, un Dios glorioso, un Dios majestuoso, hermanos. Pero la diferencia, la cuestión, la falla que tenemos todos como iglesia es que nosotros poco oramos. Esas 24 horas de oración, estamos agradecidos con Dios y contentos porque al menos sabemos que la gente está comprometida a orar una hora, ¿verdad? Pero lo que nosotros deseamos y queremos, hermanos, es enseñar lo que la palabra de Dios dice. No solamente es una hora, ay, tengo que orar de 4 a 5 porque me comprometí. Y dice, que Señor Padre nuestro, amén. No. Nosotros queremos, hermanos, que en esa hora, hermanos, nosotros podamos buscar el rostro de Dios. Buscar la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver su gloria, su grandeza, para que Él escuche nuestras oraciones, hermanos. Pero nosotros necesitamos, hermanos, ver lo que dice el versículo 14. Dios indica los pasos que debemos seguir si queremos acercarnos a Él. Y en el segundo lugar, Dios nos indica lo que recibiremos si le seguimos a Él. Veamos los pasos a seguir. Primero, dice el Señor, si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, hermanos. ¿Qué quiere decir humillar? Humillar en el verbo griego significa traer abajo, postrar, doblar rodillas. Es la acción de un súbdito ante un rey. Eso es lo que significa humillarse. Pero aquí el Dios hablando nos indica la actitud o la manera en que nosotros debemos acercarnos a Él. Debemos hacerlo postrándonos delante de Él. Es bueno, hermano, hacernos físicamente, arrodillarnos, porque eso nos ayuda, hermanos, a entender, a sentir que estamos ante la presencia de ¿quién? De alguien grande, de un Dios todopoderoso. Muchas personas tenemos la costumbre de orar sentados. Y a medida que vamos orando, nos vamos acomodando y vamos recostando la cabeza y vamos así. Y yo pienso, hermanos, para mi pensar, lo reconozco, yo lo he hecho. Y esa no es la actitud correcta. Pero cuando tú vas a hablar con alguien importante, lo primero que hace es sentarse bien o pararse, ¿verdad? Pero no estar sentado y se rasca la cabeza y se arrucha contra el cojín y se arranca. No, eso no. Está mal. La actitud correcta es hincarnos, postrarnos ante Él. Porque eso nos ayuda a entender que estamos ante la presencia de un Dios poderoso, de un Dios que es el dueño del oro y la plata, el Dios grande y poderoso. Debemos seguir el ejemplo del publicano en Lucas 18:13. Dice, pero el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé próximo a mí, que soy pecador. Esa actitud es buena. No simplemente llegaría ya, Señor, buenos días, yo en el nombre de Jesucristo vengo a pedirte, No, es la actitud de humillación, de reconocer ante quién estamos nosotros. Este publicano, hermano, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo. No alzaban ni los ojos al cielo. En la Biblia nosotros tenemos muchos ejemplos de personas que se postraron ante Dios y recibieron ¿qué? Una gran bendición. Veamos el caso de Moisés. Dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró. Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo dice, y adoró. Pero en este caso, hermanos, el contexto del pasaje indica que la humildad de la cual Dios habla no es simplemente de postrarnos delante de Él, sino que de confesar nuestros pecados. Esa es la humildad que Dios está hablando, de confesar nuestros pecados. No solamente pensar que son los pecados grandes, como estamos equivocados, pensando que el pecado es pecado. Confesar los grandes pecados es confesar los pecados, porque las pequeñas zorras son las que acaban los nidos. Entonces, la palabra de Dios que en este caso, hermanos, Dios no está simplemente la manera de que debemos de postrarnos delante de Él y confesar nuestros pecados. El versículo 13 habla de un tiempo de juicio sobre el pueblo de Dios, juicio por el pecado. Por lo tanto, la frase, si se humillare mi pueblo, significa que reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. Primeramente, necesitamos eso, humillarnos. Es que reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. Antes de llegar a pedirle al Señor lo que queremos, lo que nos provoca, debemos, hermanos, llegar a hacer y reconocer, humillarnos
delante de Él que nosotros somos pecadores y que necesitamos de su misericordia y su bondad y su perdón. Antes de yo venir a pedir, Señor, por favor, ayúdame, yo te pido que me ayude a comprar ese carro que vi ayer, que me gustó. No, antes de llegar a eso, primero humíllate ante el Señor. Reconozcamos nuestros pecados y veamos, hermanos, lo que el Señor está haciendo. ¿Qué pasa? En la cultura actual, hermanos, se promueve una actitud que arrogante y de soberbia. En la cultura actual se quiere hacer todas las cosas a nuestra manera, y eso es simplemente un acto de falta de humildad. Pero cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera y a tu fuerza, de tu querer, dejando a un lado a Dios, es una falta de ¿qué? De humildad. Al pensar que nosotros tenemos todo bajo control, que no necesitamos del Señor ni nos arrepentimos de nada, estamos siendo ¿qué? Orgullosos a nuestro corazón. No, pero yo que me voy a arrepentir si es que yo no robo, yo no mato, eso dicen los que están afuera. Pero ¿de qué me voy a arrepentir si es que yo vivo bien? Yo no robo, yo no mato, yo no hago a nadie. Pero es que pecado no solamente es hacer, pecado es no hacer. Si tú sabes hacer el bien y no lo haces, ¿estás qué? Pecando. Y de eso debemos arrepentirnos. ¿Cuántas veces sabemos nosotros lo que tenemos que hacer como creyentes, como cristianos? Dígame una cosa que tienes tú que hacer como creyente. Una cosa. Predicar, tener misericordia, tener amor, orar. O sea, ¿cuántas cosas hay? Si nos ponemos a opinar todos, yo sé que no acabamos todo el día en saber qué es, qué es lo que yo tengo que saber y hacer, y no lo hago. ¿Tenemos que ser misericordiosos? No lo somos. ¿Tenemos que orar? A veces. ¿Tenemos amor? Para los que me aman, ¿verdad? Pero no somos, hermanos, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y reconocemos nuestra situación ante el Señor Todopoderoso, hermanos, esto nos lleva a ser ¿qué? Humildes de corazón. Tenemos que ser humildes de corazón. Yo te pregunto, ¿tú tienes algún pecado de los cuales no te has arrepentido? Yo me hice la pregunta ayer, Señor, yo tengo un pecado del cual no me he arrepentido. Y créame que el Señor me llevó muchos pecados. Y yo quiero que en el día de hoy tú te hagas una reflexión en tu corazón. ¿Tú tienes algún pecado que no has arrepentido? ¿Tienes algo que no le has entregado a Dios? ¿Tienes algo que está impidiendo que la oración llegue al Señor? No tienen que ser pecados grandes. No, simplemente, hermanos, lo que nosotros hacemos a diario. Repito, las pequeñas zorras son las que acaban ¿qué? Hundidas. Entonces, hacer esto requiere mucha humildad, porque reconocer es ser humilde. Y hacer esto requiere mucha humildad. Pero créame que es el único camino a la bendición espiritual. No hay otra forma de buscar el rostro de Dios si nosotros ¿qué? No nos humillamos ante Él. Tú no puedes llegar ante Dios altanero y orgulloso porque el Señor ni siquiera va a cerrar sus oídos. El segundo, lo que el Señor dice, lo que nos pide el Señor dice, es que es necesario que orar. Es necesario que nosotros oremos. Entonces, estamos, hermanos, tan acostumbrados al verbo orar que a veces ya nos olvidamos verdaderamente su verdadero significado. Dice, vamos a orar, pero ya es como algo subconsciente, pero no nos acordamos cuál es el verdadero ¿qué? Significado. El verbo en hebreo significa suplicar o interceder. No es tanto orar por uno mismo, no es tanto pedirle a Dios cosas para mí, ni lo que yo necesito, ni que me conceda mis deseos. No tampoco es repetir frases de cajón. Es clamar por la necesidad de otros, pidiendo al Señor que tenga misericordia por los demás. Es clamar por tu iglesia, por tus pastores, por tus hermanos, por tu familia, por el vecino, por todo. Hermano, nada, les confieso, yo he estado inquieto con una señora que ustedes la habrán visto. Ella vive en el paradero ahí en la 441 con Blaze. Literalmente ella duerme sentada en el paradero de los buses. Y yo me he inquietado y le decía a mi esposa, ¿qué tenemos que hacer por ella? Necesitamos hacer algo por ella. No es una mujer joven, es una señora ya de edad.
Y si tú pasas a la hora que pase, ella está durmiendo y lo único que tiene es una sombrilla para protegerse del sol para que pueda dormir. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Pasamos y decimos, ay, pobre señora, y seguimos. Dios la bendiga. ¿Verdad? Ay, Dios la bendiga. Que haya un alma que le pida que le dé algo. Esta mañana mi esposa, ¿qué podemos hacer por ella? ¿Qué podemos hacer por ella? Y créanme que estaba inquieto y yo tengo que hacer algo por ella. No sé qué, pero tengo que hacer algo por ella. ¿Cuántas personas como estas tú has visto en el día? Hablando de lo físico, ahora hablemos de lo espiritual. ¿Cuántas personas conocemos, hermanos, que están cojeando de una pata? Y sabemos por qué cojean, pero nosotros nos hacemos, ay, el Señor algún día tocará sus vidas. Y estamos, hermanos, llamados a qué? A obrar, porque la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Hermanos, entonces necesitamos que orar. No es tanto orar por nosotros mismos ni pedir por nuestras peticiones, sino es orar por las necesidades de nosotros. Entonces, en este caso, el contexto significa dos cosas: orar por la nación, por todo el pueblo de Israel, por la iglesia y por cada uno de los hermanos. Y orar verdaderamente no es simplemente rezar y repetir y repetir. No es pronunciar palabras sin sentido de corazón, es orar, es entregar, es abrir nuestro corazón, derramar nuestro corazón a Dios. Si queremos, hermanos, acercarnos a Dios y recibir la bendición de Él, tenemos que aprender a ¿qué? A orar. A orar. Aprender a orar no quiere decir que escuchemos al que está orando al pie y que es como teólogo y ora bonito y aprendamos de él. No, eso no es aprender a orar. Aprender a orar es nosotros aprender a reconocer ante quién estamos, abrir nuestro corazón, humillarnos a Él, arrepentirnos y comenzar a orar. No es aprender a orar de lo que ora mi vecino. Es que yo escucho a César que dice unas palabras bonitas, yo quiero aprender. No, eso no es aprender, eso es repetir y repetir. Eso estamos rezando. Estamos rezando. Con una frase del cajón, una oración del cajón, y la repetimos y la repetimos y la repetimos. Entonces, si queremos acercarnos a Dios y recibir la bendición, tenemos, hermanos, que aprender ¿qué? A orar. El Señor merece un lugar de exclusividad en nuestra vida. Yo quiero que entendamos esto. El Señor merece un lugar especial en nuestra vida donde nosotros podamos decir con toda libertad que es nuestro Señor y Salvador. Ese es el lugar del Señor, arriba, que digamos, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Él es el que gobierna por completo mi vida, con su autoridad. Él es el que me permite que yo exista, que yo piense, que yo hable. Cuando nosotros relegamos a Dios a un lugar de tercera o cuarta posición, nos exponemos, hermanos, a múltiples consecuencias. Y una de ellas, ¿sabe cuál es? Es vivir separados de Él. ¿En qué? En condenación y la eternidad. Esa es una de las consecuencias. Cuando tú bajas al Señor del trono y lo relegas a un tercer o cuarto lugar, muchas consecuencias van a tu vida. Pero una de las consecuencias, hermano, es que vas a vivir una existencia separado de Él, condenado. ¿Por qué? Por dejarlo en tu lugar. El tercer punto, el Señor dice que debemos que buscar su rostro. Hermanos, y es que ¿cuál es la diferencia entre orar y buscar el rostro de Dios? En lo segundo, hay una intensidad y una determinación de acercarnos a Dios y estar en su presencia como lo hizo Moisés. Esa es la diferencia. Que orar es llegar y decirle, no debemos orar sin cesar. Aún vamos manejando, vamos orando, orar. Pero en el momento que tú dedicas el tiempo a oración, hermano, lo importante es que buscar el rostro de Dios. Y esa es la diferencia entre orar y buscar el rostro de Dios. Que el rostro de Dios es una determinación de acercarnos más a Él y estar en la presencia del Señor. Y eso es lo que nos falta a nosotros como iglesia. Nosotros oramos, pero no buscamos el rostro de Dios. Nosotros decimos, vamos a orar. Y creemos que orar es sentarnos y pero no estamos buscando el rostro de Dios que en nuestra vida. A Dios le encanta que tengamos ese sentir de que tuvo Moisés, que tuvo Daniel. Ellos sabían mucho de lo que era la oración, pero ellos anhelaban ver el rostro de Dios en sus vidas. Nosotros podemos saber mucho de la oración, pero nuestro anhelo en el interior debe ser contemplar el rostro de Dios en nuestra vida. Y por eso, hermanos, que nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios. Y a eso nos llama el Señor, que debemos buscar su rostro. Yo te pregunto,
¿Estamos anhelando el rostro de Dios en nuestras oraciones o simplemente estamos orando por orar? ¿Estás buscando el rostro de Dios? Cada vez que te hincas, que te propones orarle a Dios, ¿estás buscando el rostro de Dios o simplemente estás orando por orar y por completar una hora o por decir estoy haciendo lo que se me pide? Hermanos, es hora de que entendamos que la oración tiene que ir complementada con buscar el rostro de Dios. En cuarto lugar, el Señor nos dice que debemos dejar que el pecado. Debemos de apartar del pecado. Es muy importante notar, hermanos, que este cuarto paso que Dios exige de todas las personas que desean acercarse a Dios, todas las personas que desean acercarnos a Dios, es muy importante, hermanos, que nosotros debemos que buscar su rostro, pero que alejarnos del pecado. Tú no puedes buscar el rostro de Dios sabiendo que tienes un pecado encima. Si no estamos dispuestos a dejar nuestros pecados, la oración se vuelve una hipocresía espiritual. Si tú sabes en tu corazón que hay un pecado y lo reconoces y sabes y entiendes que hay pecado, pero sigues con el pecado ahí, pero sigues orando, tu oración es una hipocresía espiritual y eso nos pasa a muchos. Tenemos un pecado encima y lo reconocemos y lo sabemos y lo entendemos. Pero decimos, Señor, tú me conoces, yo soy débil, yo soy débil y seguimos haciendo pecado. Pero seguimos orando y estamos ¿qué? Siendo una hipocresía espiritual. Recuerden que Mateo 5 nos dice, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ¿qué? Vuelve a presentar tu ofrenda. Si tú estás orando, quieres agradar a Dios, buscando a Dios y te acuerdas de tu pecado, para la oración. Entrega a Dios tu pecado, humilla y reconoce tu situación y luego sí, sigue con tu oración. Ese es el paso que nosotros debemos seguir, hermano. Y yo sé que nosotros, todos los que estamos aquí sentados y parados, incluyendo a mí, tenemos algo en nuestro corazón que entregar a Dios. Tenemos algo en nuestro corazón que entregar a Dios. Nosotros no podemos seguir, hermanos, haciendo oraciones y siendo hipócritas espiritualmente. El Señor conoce, dice que los ojos del Señor están en todo lugar y nos conoce, nuestro sentimiento. Él sabe lo que vamos a pensar antes de que nosotros comencemos a pensar. ¿Existe algún pecado en tu vida que está impidiendo que tu oración sea escuchada? Piensa eso. Muchos dicen, ay, pero es que el Señor no me ha contestado, no responde mi oración, ¿qué será? Primero pensamos, ¿cómo está nuestra relación, nuestra situación con el Señor antes de esperar respuesta a Dios? Hay oraciones que no pasan del techo y nosotros sabemos por qué. Porque no estamos en línea directa conectados con Dios, sino que hay una interferencia. Ahora vamos a ver los resultados que esperamos. El versículo 14 dice, ¿qué es lo que Dios promete hacer si seguimos estos 4 pasos de buscar su rostro en oración? Notemos 3 cosas que Dios nos promete. Primero, dice que Dios nos escuchará. Segundo, Dios nos perdonará. Y tercero, Dios sanará ¿qué? Nuestra tierra. Hermanos, eso que estamos hablando es importante. Muchos dirán, pero ese versículo habla de memoria y escuchamos las palicas. Yo también he escuchado las palicas. Me he estudiado mucho y he leído mucho. Pero desafortunadamente nos acostumbramos a ese hecho y no lo colocamos en práctica en nuestra vida. Primero, Dios nos escuchará. Si colocamos las cosas en orden, si nos humillamos a Él, si reconocemos nuestro pecado, si llegamos a Él con una actitud correcta, Él nos escuchará. ¿Cuántas oraciones de nosotros en el día no pasan ni el techo? ¿Por qué? Porque no, el Señor no nos escucha. El Señor no nos escucha. ¿Por qué? Porque hay algo que está en nuestro corazón que está impidiendo. Eso parece sencillo, hermano, pero nos hace falta recordar el tremendo privilegio de la oración. Que Dios nos escucha no es poca cosa. Si Dios nos escucha en oración es un privilegio. Es un privilegio que el Señor nos escuche en la oración. Lamentablemente, Dios no escucha muchas oraciones. Es lamentablemente. Hay gente que ora todo el día, pero su vida está en desorden, en pecado, su vida está viviendo una vida. Y son oraciones vagas que ahí se quedan. Solamente coloque tu vida en orden y dale una oración al Señor y el Señor va a escuchar tu corazón y tu oración.
A veces las personas se preguntan si Dios escucha a los pecadores. Mucha gente dice, ¿pero qué? ¿Dios escucha a los pecadores y a los pecadores? O si solo Dios escucha a sus hijos. La respuesta es que Dios no escuchará a nadie que guarde pecado en sus corazones. Esa es la respuesta. No es que Dios no escuche. La respuesta es que Dios no escuchará a nadie que guarde pecado en sus corazones. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me había ¿qué? Escuchado. Si en mi corazón yo hubiera mirado la maldad, el Señor no me había ¿qué? Escuchado. Mientras que el pueblo estaba en pecado, Dios no escuchaba sus oraciones. Más bien les enviaba juicios, como el versículo 13 dice, pero Dios ahora promete escuchar sus oraciones si tan solo se humillaran y reconocieran sus pecados y le dijeran que qué hermoso cuando nosotros sabemos que Dios nos escucha. Qué hermoso saber que Dios nos está escuchando, porque eso nos da a entender que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo las cosas en orden. Segundo, la promesa de Dios es que Dios que nos perdona. Esa es la segunda promesa y es una gran consolación para todos nosotros, hermanos. Mientras nos humillaremos ante la presencia de Dios y confesamos nuestros pecados, no podemos esperar que Él no nos escuche, sino que Él nos va a escuchar y nos va a perdonar. Ejemplo, el Salmo 32, 3:4 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad y verano. Pero cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarnos. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no descubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová. Tú perdonarás la maldad de mi pecado. Es necesario, si queremos nosotros que Dios nos perdone, confesemos nuestro pecado. Dios conoce nuestros pecados, nuestros corazones, Él los conoce. Pero es necesario que nosotros lo reconozcamos, lo confesemos y nos apartemos del pecado. No solamente reconocerlo, confesarlo y ¿qué? Y apartarnos del pecado. Lo último dice que Dios nos bendecirá. ¿Cuántos queremos y necesitamos la bendición de Dios? Todos, ¿verdad? Todos queremos, anhelamos y necesitamos la bendición de Dios. El Señor está describiendo una situación en la cual Él había disciplinado ¿qué? A su pueblo por sus pecados. Versículo 13, la tierra estaba sufriendo ¿qué? Terriblemente. Pero dice la palabra de Dios que el Señor nos va a bendecir. Versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Hermanos, ¿cuántos necesitamos hoy con urgencia sanar nuestra tierra? Estoy hablando de lo espiritual. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hoy sanar nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros necesitamos hoy colocar en orden nuestra vida espiritual? En lo espiritual. ¿Cuántas gentes, cuántas ciudades del mundo necesitan sanar su tierra? ¿Pero qué necesitamos para eso? El Señor claramente en su palabra dice tres cosas. Dice la palabra del Señor, que se humillen a Él, que oren, que busquen su rostro y se convierten de su maldad. Hermano, un mensaje sencillo, no tiene nada complicado. No tiene nada complicado, no tiene palabras que uno diga, no, es que esta palabra está en hebreo, en griego, que no tiene nada complicado. Simplemente el Señor está pidiendo que nosotros que nos humillemos en la palabra de Dios, que oremos y busquemos el rostro de Dios y que nos convirtamos del pecado. Yo quiero dejarte a ti el día de hoy esta reflexión. ¿Quieres, necesitas ser bendecido? ¿Necesitas sanar tu tierra, tu corazón? Coloca en práctica lo que el Señor nos regala en 2 de Crónicas 7:14. Si te humillas, tú que eres el pueblo de Dios, tú que le llamas a Él Señor, tú que con tus labios has confesado el Señor tu Salvador, si te humillas sobre el cual tú has invocado un nombre y oras,
y buscas el rostro de Dios y te conviertes de sus malos caminos, entonces vas a recibir la bendición que estás esperando. No podemos recibir bendición antes sin hacer eso, porque toda bendición está condicionada. El Señor nos está pidiendo algo muy sencillo, simplemente humildad, sinceridad y buscar el rostro de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos bendiga. Quiero dejaros esta reflexión. Si hay algo en tu corazón, si hay algo en tu vida que no has podido reconocer o que piensas que es muy poquito para decirle al Señor, yo quiero decirte, hermano, que el Señor conoce todos nuestros pensamientos y todo nuestro corazón. Hoy es el día, hoy es la oportunidad que nos da como iglesia, hermano. Mañana, en las 24 horas de oración, es necesario que nosotros coloquemos esto en práctica. Primero, que nos humillemos ante Él. No solamente hagamos las 24 horas de oración por cumplir con lo que tenemos establecido en la iglesia, que cada 8 días oramos, sino que mañana, hermanos, implantemos algo nuevo en nuestra oración. Mañana, si no dice que humillemos nuestro rostro al Señor, reconozcamos nuestro pecado, confesemos nuestro pecado, y es ahora en que estamos nosotros comprometidos con Dios, busquemos el rostro de Dios, busquemos el rostro de Dios, no solamente soltarle las peticiones, sino busquemos el rostro de Dios. Vamos a buscar el rostro de Dios, hermano. ¿Y qué? Y comprometernos, hermanos, a cambiar, a convertirnos de nuestros malos pecados. Oremos, hermanos. Amado Señor Dios, te damos gracias, Padre, por tu